Estamos presenciando la guerra entre Israel e Irán. Diríamos hoy casi que el fin, después de una guerra denominada de los 12 días. Pero muchos ya estaban pensando en el tiempo de la destrucción de la tierra, o en un final con una guerra nuclear, o la desaparición de Israel o de Irán. De este tema se habla en los noticieros de actualidad y también en prédicas de la palabra y en profecías. Por supuesto que no siempre están todos de acuerdo en cómo y cuándo sucederán estos acontecimientos finales. Lo que sí debemos tener en cuenta como cristianos es la claridad con respecto a estos eventos que muchas veces siembran dudas y hasta pánico. Es verdad que son tiempos finales. El problema es que muchas veces podemos errar el orden y la veracidad de estos acontecimientos. Mejor para estos temas leer cada acontecimiento de estos en la Biblia, porque ahí están todos aquellos que afectan a la humanidad según el plan de Dios, que lo cumplirá irremediablemente. Veamos primero una breve reseña histórica, geográfica y hasta ideológica de ambos países. Vamos a comenzar con Israel. Antes que ese territorio se llamara Israel, Dios hizo una promesa territorial a Abraham alrededor de 2000 años antes de Cristo, o sea que hace más de 4000 años. Génesis 15:18 dice: a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto, es un río que está al noreste del Sinaí, hasta el río Grande, el río Éufrates. Esta promesa también fue ratificada a Isaac y a Jacob, o sea, a Israel. Aún fue ampliada la promesa territorial en otras ocasiones bíblicas. Sin embargo, hoy ocupa solo una pequeña extensión, solamente 22.000 kilómetros cuadrados, algo así como la provincia de Tucumán en la Argentina. Lo prometido por Dios es 15 veces mayor y un día lo tendrá. Su población es de aproximadamente 10 millones de personas. A pesar de sus caídas y exilios, Israel volvió a ser una nación soberana y democrática desde 1948. Ahora hablemos de Irán. Es el antiguo imperio persa. Desde 1935 se llamó República de Irán y desde 1979 República Islámica de Irán. Desde entonces, todas las instituciones funcionan bajo la supervisión de la jerarquía religiosa islámica. Es un régimen dictatorial. Por su ideología extrema, Irán busca la destrucción total de Israel. Su influencia ha crecido fuertemente en Siria, en Líbano, en Gaza, con programas nucleares potentes y a la alianza con grupos terroristas. Irán tiene un territorio de 1.700.000 kilómetros cuadrados, más o menos 75 veces más grande que Israel. Acuérdense que tenía 22.000 kilómetros cuadrados Israel. Y una población de 90 millones, 10 millones que Israel, que tiene 9 millones de habitantes. El contraste es impresionante. Israel en su pequeñez está rodeada de pueblos que desean, quien más, quien menos, su destrucción total. Pero, a pesar de todo, Israel sigue en pie. ¿Qué pasará entonces con el actual conflicto, donde ya estamos viendo el final de una guerra? Pero sabemos que nada de esto está terminado para siempre. Vamos a ver algunos datos del pueblo de Israel. Deuteronomio 7:10 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Este es uno de los textos más claros y directos sobre la elección soberana de Dios hacia Israel. No fue por mérito humano, sino por el amor y propósito de Dios.
En el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 11, en el versículo 1 y 2 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Pablo deja en claro que Israel sigue siendo el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios. Y aunque haya habido un desencuentro temporal, sigue siendo el pueblo amado por Dios. Tenemos que afirmar que hay un plan futuro de restauración de Israel. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento confirman que Israel es el pueblo escogido por Dios. No hay ninguna duda. El que dude es porque no ha leído la Escritura y porque no está viendo los resultados de las cosas que pasan. Ahora bien, ¿aparece Irán en la Biblia? Sí, con su antiguo nombre, ¿no? Persia. Los textos que hablan de Persia en la Escritura son varios, inclusive porque formó parte de un gran imperio, pero vamos a leer algunos de los textos que nos interesarían para saber si esto que está pasando en nuestros días tienen un catastrófico o apocalíptico final o no. Para eso vamos a leer Ezequiel 38, capítulo 38 y 39, Daniel, capítulo 10 y 11, e indirectamente Apocalipsis 20 también hace alguna referencia a lo que queremos hablar. Hay otros textos, ¿no? Porque hay algo extraordinario, porque Persia fue usada para bien a través de Sirio, su rey, que cumple con un mandato de Dios cuando permite y auspicia la reconstrucción del templo y el regreso a Jerusalén del pueblo de Israel. Eso está en Isaías 44, versículo 28. Daniel capítulo 10 y 11 habla de Persia en el contexto de imperios, ¿no? Daniel capítulo 10, versículo 13 y el versículo 20, Daniel capítulo 11, versículo 2. No pongo tantos textos para poder ir si no lo buscan directamente para encontrar, ¿no? Entonces esos textos dan la impresión que fue una profecía de cumplimiento histórico, o sea que ya se cumplió, pero muestra un rol importante que puede repetirse en el futuro asociado a Irán, su actual nombre. Ahora vamos a hablar de Ezequiel, capítulo 38 y 39. Vamos a leer solamente algunos versículos, donde habla de conflictos armados, de ejércitos, de destrucción. Eso confirma una guerra. Lo que vamos a ver es si esto que está pasando ahora, si se puede romper esta paz que se ha declarado, por lo menos el no agredirse, Israel e Irán, si es el tiempo del que menciona la Escritura. Ezequiel 38, capítulo 38, en los versículos 3 al 5, dice, así ha dicho Jehová el Señor, yo estoy contra ti, oh Gog. Gog es Rusia, príncipe soberano de Mesec es Sudán, y Tubal, que es una parte de Turquía. Te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud de paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, sabemos que es Irán, Cus, que es Etiopía, y Fut, que es Libia, con ellos. Todos ellos con escudo y yelmo. Gomer es el este de Europa y todas sus tropas. Y también la casa de Togarma, que es parte de Turquía. O sea que en la actualidad estamos hablando, ¿no es cierto?, de Rusia, de Sudán, de Turquía, de Irán, de Etiopía, de Libia y del este de Europa. Todo eso serían los nombres actuales de este texto que habla el capítulo 38 de Ezequiel. Acá estamos viendo un ataque, una guerra a Israel,
pero de una coalición, un grupo de naciones, todas esas que hemos nombrado. Pero ahora, lo que está pasando ahora, lo que ha pasado en estos días, es solamente Irán. Ezequiel 38:11 dice que Israel habita confiada. Más vale que no está habitando confiada en este tiempo. No es lo que pasa ahora. Israel está en pie de guerra y devuelve los ataques. O sea, que esta profecía de la que estamos hablando, de una guerra contra Israel, parece que no es esta. Lo confirman aún otros datos que están aquí. Vamos a leer ahora Ezequiel capítulo 38, versículo 20. Se desmoronarán los montes, todo muro caerá. Es verdad que ha habido grandes daños, pero no tan importantes como para que se desmoronen los montes. O sea que no está hablando de esta época, esta guerra anunciada en el libro de Ezequiel. Sigamos con Ezequiel, capítulo 38, versículo 22. Dice que en ese tiempo habrá pestilencia, lluvia impetuosa, granizo, fuego y azufre. Mire, hay aviones, hay misiles, pero no hay desastres naturales. O sea que esto que está pasando ahora todavía no corresponde a esta guerra, si bien va a ocurrir, pero no es ahora. Vamos a seguir leyendo ahora Ezequiel 38:8, que va a ser de aquí a muchos días, dice la Escritura. Realmente estamos en tiempos de principio de dolores, pero todavía no es el fin. Todavía tenemos que tener en claro otros textos para tenerle miedo a este enfrentamiento que ha tenido Irán con Israel, como una guerra nuclear terrible que está por pasar. Podría haber pasado, pero no pasó. No pasó, eso es la verdad. El versículo en Ezequiel 39 dice: pondré mi gloria entre las naciones. Está hablando del mismo tiempo, ¿no? Pondré mi gloria entre las naciones. Dios todavía no se ha manifestado con todo su esplendor, ¿no? Porque en esta guerra de la que está hablando, se va a manifestar con todo poder a favor de Israel. No está pasando ahora. Faltan acontecimientos para que todo esto suceda. ¿Qué falta? El anticristo aún no se ha revelado. Tampoco se ha firmado el pacto de 7 años, o sea, la última semana de Daniel, que está en el libro de Daniel capítulo 9, versículo 27. Falta la gran tribulación, donde se muestra la ira de Dios. Lo que está pasando ahora es preparatorio. A todo el que lo quiera asustar, no le crea. Lea la Escritura y vea que este no es el tiempo que está marcando Ezequiel en los capítulos 38 y 39. No confundamos el orden, porque si confundimos el orden, solo sembramos más caos, más preocupación y miedo. Y el Señor viene y quiere para nosotros lo mejor para nosotros, pero lo que menos podemos tener es miedo. Israel ahora, aunque está golpeada, herida, pero de ningún modo está desmantelada o desaparecida. Ha muerto mucho más gente en Irán que lo que han muerto en Israel, aun cuando hay videitos mentirosos donde muestran una mayor destrucción de la que realmente está ocurriendo en estos momentos. Eso con respecto a Ezequiel 38 y 39. Apocalipsis también habla no habla directamente de Irán, o sea, de Persia, aunque podríamos asociarlo a las naciones de Ezequiel 38 que se oponen a Dios al final del reino milenial. O sea que eso va a ser mucho más adelante, es Apocalipsis 20. Falta mucho para eso todavía. Y acuérdese que para que sea una verdadera guerra, va a tener que hacer toda esa asociación de países como los que mencionábamos recién, ¿no es cierto? Rusia, Sudán, Turquía, Etiopía, Irán, Libia, el este de Europa. Todos esos países se van a juntar, pero no es ahora el tiempo, aún porque en este momento solamente Irán estaba
luchando contra Israel. Bueno, hay algo más aún. Estados Unidos bombardeó entre el 21 y el 22 de junio de este año 2025 3 instalaciones nucleares en Irán. Se comenta que faltaba muy poco para que los iraníes pudieran lanzar bombas nucleares. Y por supuesto que en primer lugar iban a estar dirigidas a Israel, a quien quieren directamente sacar del mapa. Hay un texto que hace referencia, hablando de instalaciones de armamentos importantes, hay una referencia en Jeremías 49, versículos 34 y 39, que hablan de Elam. Elam es un pueblo antiguo, podríamos decir que es un ancestro de Irán, es anterior, pero está en Irán. Habría dos posibilidades con esto que menciona, porque Elam está al sur de Irán, al suroeste me parece. Bueno, ¿qué sucede? El texto de Jeremías dice: he aquí yo quiebro el arco de Elam. El arco considerado como arma de guerra en ese tiempo, porque dispara las flechas. O sea que el arco quiere hacer referencia a una parte principal de la fortaleza o quebrar la capacidad militar, su poder ofensivo. Puede haber sido esto que pasó ahora, que aunque no se Elam como ancestro, esté refiriéndose a todo el potencial nuclear que estaba desarrollando Irán en este momento, ¿no? Y el versículo 36 de Jeremías 49 dice una cosa también tan importante, que dice que no habrá nación donde no hayan fugitivos. O sea, iba a haber una gran dispersión del pueblo. En este momento está ocurriendo una gran dispersión del pueblo que está huyendo despavorido. Huye por dos cosas: por el temor a la guerra, a los bombardeos norteamericanos que han sacudido y inutilizado en parte las instalaciones nucleares, que va a costar mucho poder reponerlas porque las tenían casi listas esas armas. Y en segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que en Elam específicamente hay una planta nuclear que está en pie, pero no fue bombardeada porque se supone que es para uso civil. Entonces esa no fue bombardeada porque aparentemente no hay peligro, como los otros casos, que es para enriquecimiento de uranio y para producir armamento nuclear, ¿no? Como estamos viendo, lo que ha pasado toda esta semana es una situación gravísima y de algún modo se están alineando ya las cosas que están por venir, ¿no? Pero no es el cumplimiento final de las profecías. Lo que estamos presenciando es una lucha física de guerra, pero no podemos dejar de ver que tienen un trasfondo espiritual. Es del máximo enemigo de Dios, de Satanás, y los hombres que buscan en vano que el plan del Eterno no se cumpla. Pero Dios es poderoso. Nadie puede torcer el destino de Israel y de toda la humanidad. Está escrito en la Escritura. Hace miles de años que el plan de Dios fue escrito y se ha de ejecutar hasta el final, y no habrá país en el mundo, ni nación en el mundo, ni enemigo espiritual en el mundo o en la atmósfera donde estén, que vaya a quebrar ese plan de Dios. El reloj de Dios sigue avanzando, pero aún no ha marcado la hora final. Israel sobrevivirá porque es el pueblo amado por Dios y todo está preparado para que así sea. Si Estados Unidos intervino, así como Ciro intervino una vez, Estados Unidos cumplió un mandato de Dios. Israel no puede ser destruida. Esa es la verdad.
Dios mismo lo anunció. Si leemos la Escritura nos damos cuenta que así suceden las cosas. Ahora, lo que pasa es que muchos están escuchando más las noticias que escudriñando la palabra. Pero a su tiempo el plan de Dios será cumplido y sus designios prevalecerán. Israel será completamente restaurada, a pesar de que aún ha de sufrir en la gran tribulación. El remanente de ese pueblo estará firme para ampliar inclusive su territorio, su nombre poderoso, un Jerusalén poderoso, porque allí ha de comenzar el reino milenial del Mesías. Estemos atentos a todas las cosas que pasan, más atentos aún a que los tiempos se acercan, pero no los miremos con desesperación, los miremos con la esperanza bendita de que Dios ha de cumplir su plan y nosotros como sus hijos estamos listos para que el Señor venga a buscarnos y seguir con su plan en todas las cosas que Él ha previsto para estos tiempos futuros que finalizarán como un bendito tiempo para todos los que hemos comprendido ese plan de Dios, que Dios quiere ejecutarlo con todos los que a Dios aman. Bendito sea el Señor que nos ama, que nos enseña y no nos deja engañar con los que nos quieren asustar. Nos mantenemos firmes en el Señor y el Señor obrará. Bendiciones.